todos, mi nombre es Ana Ramones y bienvenidos a mini podcast Curitas para el Alma. Y nos iremos contigo, amado amigo, retornaremos al lugar al que pertenece. Este podcast nace para hacer un bálsamo en esos momentos difíciles. Y no se me ocurre una mejor manera de empezar este primer episodio que dando una linda promesa bíblica que se encuentra en Salmo 47:3. Y dice: sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. De eso se trata este espacio, de recordar que Dios tiene una curita para cada dolor. El Salmo 34:18 dice: el Señor siempre está dispuesto a ayudar a los que sufren y salva a los que han perdido toda esperanza. A veces la vida nos golpea tan fuerte que sentimos que el alma se nos rompe en pedazos. Nos da miedo que los demás vean nuestras grietas y nuestras heridas, pero el Salmo 34:18 nos da una promesa y nos dice algo hermoso: Dios no se aleja de nosotros. Eso es lo que nos dice esta promesa, que Dios no se aleja de nosotros cuando estamos rotos. Al contrario, Él se hace más cercano a ti, Él se hace más cercano a mí, Él se hace más cercano a nosotros. Cuando sientes que ya no puedes más, es cuando el Señor más se acerca a ti. Jeremías 18:4 es un pasaje muy lindo. ¿Y sabías que para Dios no existen los casos perdidos? En Jeremías 18:4 dice: estaba haciendo una vasija de barro, pero se le dañó, así que empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija que le quedó tal como quería. En este pasaje se nos compara con el barro en manos del alfarero. Y el texto dice que la vasija en las manos del alfarero se rompió, se dañó. Pero, ¿sabías qué hizo el alfarero? El alfarero, en vez de botar en la basura esa vasija, la volvió a hacer. ¿Y qué pasó? Esa vasija quedó perfecta, quedó más hermosa y más fuerte. Así trabaja Dios con el alma más roto. Él no nos va a desechar, Él no nos va a dejar de un lado, sino que Él va a estar con nosotros. Va allí a permanecer fiel y no se va a alejar, sino que nos va a construir. Cuando nosotros nos rompemos, Él nos vuelve a construir, Él nos vuelve a armar, porque eso es lo que el amor de Dios hace por nosotros. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos encontró cuando estábamos totalmente rotos, cuando no teníamos nada en nuestro corazón, cuando nuestro corazón estaba vacío. Allí fue cuando el Señor volvió y llenó ese vacío. Y eso es lo que Dios hace, llenar nuestro vacío. Y yo soy un ejemplo de eso, porque aunque crecí en la iglesia desde muy pequeña, llegó un momento en el que me sentía vacía por dentro. Y fue cuando empecé a buscar a Dios verdaderamente, genuinamente, y fue cuando ese vacío en mí se llenó. Así que el primer principio de este podcast es: Él no se asusta de tus pedazos. A veces nos da pena acercarnos a Dios porque sentimos que estamos demasiado arruinados. Pero es al revés. Un alfarero no va a construir una vasija perfecta o una vasija que no tiene defectos. No.
hacer una obra hermosa. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Él hace. Él construye una vasija hermosa. Aún cuando está rota, aún cuando no tiene nada, aún cuando está agreteada, Él hace algo hermoso. Porque ese amor de Dios, el amor es tan grande, el amor de Dios es tan grande y tan profundo y con tanto poder que puede hacer que una persona que esté tan rota, tan adolorida, pueda ser una persona completamente sana, pueda ser una persona que brille en todos lados, aun cuando estaba apagada, volvió a brillar, porque ese es el poder y esa es la fuerza que Dios tiene. Aun cuando muchas personas creen que es imposible sanar, Dios sana. Dios los sana y los restaura. El segundo principio es una curita de amor. Dios no nos juzga por cómo nos rompimos. Él se acerca a vendar las heridas. Su amor es esa curita que no solo tapa la herida, sino que sana desde adentro. Es como te iba diciendo, muchos han tenido esas etapas o esos momentos en los que creen que ya nada los puede sanar, ya nada los puede hacer volver a sentirse felices. Llega Dios a su vida y les devuelve esa felicidad. Y eso que tanto sentían que no podían llenar, el Señor lo llena. Porque Dios llena todo. Dios hace todo nuevo y nos transforma. Nos hace nuevas vasijas que nadie nos va a reconocer. Así que quiero darles una frase inspiradora. Y dice: no importa en cuántos pedazos sientas que se dividió tu alma, hoy Dios tiene la capacidad de tomar cada fragmento y pegar tu corazón con un amor que no se rinde. Yo soy un ejemplo de esta palabra, porque cuando hace ya aproximadamente un año, yo tenía unos pensamientos muy difíciles de manejar. Eran pensamientos que realmente me hacían llorar, me daban mucho miedo. Generalmente todos los días prácticamente vivía con mucho miedo y sentía una tristeza profunda. Y siempre que llegaban las noches, yo tenía miedo, no dormía porque sentía mucho miedo y mucha tristeza en mi corazón. Y pues sentía que tenía como depresión, y me sentía, de verdad que sí, sentía como que nadie iba a poder sanarme, o sentía que ya no tenía remedio. Pero un día tuve como una crisis de nervios y ese día decidí aferrarme más a Dios, porque en esa crisis yo tenía todo oculto, como que todo lo que yo sentía, todo lo que yo, toda mi tristeza, yo se lo había ocultado a todo el mundo. O sea, ni mis amigos, ni mis papás, ni mis hermanos, nadie sabía lo que tenía, excepto Dios, porque yo ya había hablado con Dios, pero no era como que tenía esa fe de que Él me iba a curar. Solamente oraba y yo le decía: Señor, quítame eso,
el día que me dio la crisis de nervios, que fue una crisis realmente fuerte, yo me dio esa crisis y fui a donde estaba mi papá y le conté lo que sentía, y ellos oraron por mí. Mi papá y mi mamá oraron por mí y me dieron palabra y me dijeron que confiara en Dios, que pusiera todo en Dios, y eso hice. Empecé a leer más la Biblia, empecé a aferrarme más a Dios. Cuando esos pensamientos venían a mi mente, yo inmediatamente me ponía a orar, inmediatamente me ponía a leer la Biblia y Dios me sanó. Todos esos pensamientos traumáticos se fueron de mi vida, todos esos pensamientos que yo creía que nunca se iban a ir y que iban a perdurar por siempre y para siempre, se fueron. Ya ahorita puedo decir que el miedo, la tristeza se fue. Ahorita estoy sumamente feliz. Antes odiaba que llegara la noche, antes yo no quería que llegara la noche, yo no quería acostarme a dormir, yo no quería que la noche llegara por el miedo que me daba, pero ya puedo decir que ya no me importa eso, ya puedo dormir tranquila, puedo descansar tranquila, porque aprendí a confiar en Dios. Y una de las cosas que debemos entender es que si queremos ser una vasija renovada, tenemos que ir al alfarero. Tenemos que ir a Dios, tenemos que acercarnos a Dios y contarle todo y confiar en Él. Confiar en que Él hará su obra en nosotros, en que Él nos restaurará, en que Él sanará esas heridas profundas que tenemos en nuestro corazón. Que aunque no se los contemos a nadie, cuéntaselo a Dios y Él hará la obra en tu vida. Y quiero decirles que si hoy sientes que tu alma está en pedazos, no te desesperes. El proceso de sanación toma tiempo, pero algo sí te digo, y es que estás en las manos del mejor especialista. Quédate en la promesa de Filipenses 1:6. Dios ya empezó a sanarte. Él ya te está sanando, Él te está restaurando, Él te está ayudando, porque Él es un especialista. Él es el mejor especialista en quedarse a tu lado, consolarte y abrazarte. Él es el mejor especialista en estar contigo en esos momentos en los que te sientes mal, en los que estás fatigado, en los que sientes que ya no puedes más. Ahí está el Señor. Y si estás pasando por un proceso difícil, por un momento difícil, te diré algo. Dios está ahí contigo y te está sanando y te está restaurando. Solo tienes que buscarlo e ir a Él. Y como dice Filipenses 1:6, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesús regrese. Así que Dios te está sanando y te terminará de sanar, y verás cómo vas a sanar completamente y vas a poder dar ese testimonio de que Jesús te sanó y te salvó. Así que gracias por escuchar este primer episodio de Curitas para el Alma. Un abrazo, que Dios te bendiga y nos escuchamos en el próximo episodio. Así que nos vemos luego.